Bien. En la clase de hoy día vamos a ver reflexión de pulsos. ¿Recuerdan qué fue lo último que... Yo ya ni me acuerdo qué fue lo último que grababa en el campus? Dispersión de ondas. Dispersión de ondas. Sí. Eso fue lo último y sobre lo de interferencia. No, es como superposición de ondas. Sí. ¿Y pudieron ver el video del final que les puse, no? Sí. Sí, se pudo. ¿Cómo? Sí, sí pude. Ah, bueno. ¿Qué les pareció? A mí me pareció bastante sensato la calidad del video. No Sí, recuerdo. después, igual me apareció en otro video interesante. Sí, sí, ahí van apareciendo ahí. Igual, sí, creo que les dije la idea de esto de velocidad y grupo de velocidad en fase, donde hacer la analogía como con un grupo de corredores. No sé si, creo que sí, donde en un momento, por ejemplo, si tienen la partida de una maratón o de una carrera larga, todos los corredores parten como juntos, pero a medida que va pasando el tiempo y se van alejando del punto inicial, este grupo de corredores se empiezan a dispersar y se empiezan a alargar. Entonces los que van más rápido se van adelante, los que van más lentos se van hacia atrás. Y en promedio, como que el centro de masa se mantiene constante, moviéndose a una velocidad constante, pero cada participante tiene su propia velocidad. Entonces, la velocidad del centro de masa sería como la velocidad del grupo. El centro de masa, como considerando el promedio de todos los corredores, sería como la velocidad del grupo. Y las velocidades individuales de cada uno serían la velocidad de fase de cada corredor. Esa es más o menos como la analogía de estos sistemas de dispersión. Bien, hoy día vamos a ver reflexión de pulsos y algunas propiedades asociadas. Entonces, vamos a ver un análisis general, vamos a ver reflexión en una barrera fija y reflexión en un extremo móvil. Vamos a ver qué recuerdo cómo es que se hacía en clases. Como vimos, las ondas estacionarias se pueden escribir como la suma de dos ondas propagándose en sentidos opuestos, ¿cierto? Entonces, esta expresión A seno de n pi x sobre L coseno de omega t, que es el producto de dos funciones, lo puedo escribir como una única función y con una suma o resta de sus argumentos. Eso me parece que yo lo hice o lo dejé de tarea en uno de los videos anteriores. ¿Lo hice yo o aparecía como tarea? Creo que lo hizo usted. Ah, qué fue. ¿Lo trataron de reproducir ustedes o no? Sí, lo hizo usted. Bueno, aquí la idea es moderadamente simple. Casi siempre nos basamos en esta opción de coseno de alfa más menos beta o seno de alfa más menos beta. Entonces aquí la idea es tratar de escribir esto como una función seno de alfa más menos beta. Entonces aquí tengo alfa más menos beta, pero el tema es cómo reconozco cuál es alfa y cuál es beta. Entonces de aquí yo tendría que decir que este es alfa y este es beta, y de ahí los puedo ir agrupando acorde a un sistema de ecuaciones que voy haciendo. Ese truco aparece varias veces, así que ténganlo presente. Bien, ¿qué cosa? Ya habíamos hecho el análisis de toda esta sección. Sabíamos más o menos cómo esto de acá lo podemos interpretar entonces como una función que depende de x y de t. En este caso, esta, como tengo un signo menos entre ellos,
La propagación corresponde a una onda que se propaga en el sentido positivo, mientras que el segundo término, como tiene un signo más entre ambas, entonces corresponde a una onda que se va propagando pero en sentido negativo. ¿Sí? Eso lo habíamos dejado más o menos establecido. En la última expresión, los casos en que x es igual a 0 y x es igual a L, ¿cierto? Que serían los límites de los extremos de la cuerda. Esta es una onda estacionaria que por lo tanto está unida en los dos extremos. Si está unida en los dos extremos, entonces esos extremos son siempre fijos. Y eso significa que las amplitudes en esos puntos, cuando x es igual a 0, esto me queda 0, y cuando x es igual a L, entonces esto me queda múltiplos de pi, por lo tanto también es 0, pero yo no he visto qué es lo que pasa cuando yo evalúo esas funciones acá. O sea, esos dos límites en esta otra suma de ondas. Y el resultado es que, por un lado, me queda menos a seno de omega t, y en el otro extremo me queda más a seno de omega t. Entonces, esto de acá, si se fijan, la suma de estos, igual me da 0 para todo instante de tiempo. Pero, aún así, yo tengo dos ondas, una con amplitud negativa y otra con amplitud positiva, que tienen la misma fase, tienen el mismo comportamiento. Pero, si se fijan, básicamente lo que tengo es que cuando una va por el lado positivo, la otra tiene que ir por el lado negativo, de modo que la suma de ambas se anule y me deja el 0. ¿Sí? Entonces, esto significa que ambas ondas, para todo instante de tiempo, producen desplazamientos iguales, pero opuestos. Para que ese extremo esté siempre fijo, como yo lo estoy escribiendo como una suma de dos ondas contrapropagantes, cuando una onda va por arriba, la otra debe ir por abajo, y viceversa. Entonces, ese extremo se mantiene siempre fijo. Esta condición se debe cumplir para la reflexión de ondas cada vez que uno tiene un extremo fijo. Entonces, lo que tenemos que tener es que si yo amarro una onda, o sea, una cuerda, por ejemplo, a una superficie, a un muro, y yo produzco un único pulso, entonces lo que debo observar es que ese pulso va a ir viajando, ¿cierto? En este caso hacia la derecha. ¿Y cómo puedo ver qué es lo que va a suceder acá? Si suponemos un pulso hacia arriba, entonces la cuerda ejercerá una fuerza hacia arriba sobre el soporte. ¿Sí? Pero, por acción y reacción, el soporte ejerce una fuerza igual, pero hacia abajo. O sea, la reacción de la fuerza hacia arriba que produce la cuerda es una fuerza que ejerce el soporte sobre la cuerda, pero hacia abajo. Y esto genera un pulso opuesto que viaja de regreso por la cuerda. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un extremo sólido, fijo, yo genero un pulso en una cuerda, yo puedo observar cómo este pulso llega por arriba, pero se refleja por abajo. Entonces se invierte, en este caso, en la dirección de oscilación. A ver si es que lo puedo reflejar acá. Voy a cambiar un segundo. Voy a pausar la grabación un segundo. Bien, entonces, como decíamos por la tercera ley de Newton, el soporte produce una fuerza de reacción a la cuerda que básicamente aplica una fuerza hacia abajo a la cuerda y por lo tanto se produce este cambio en el signo. Pero si uno tiene ahora un caso general y nos olvidamos un poco que estábamos viendo que la motivación de esto eran las ondas estacionarias y ahora nos concentramos solamente en impulsos que viajan, entonces si ese extremo está libre, cuando el extremo viaja de izquierda a derecha, y este extremo tiene la libertad de moverse ahora, solo de forma vertical, como para que no se comprima ni se expanda. Entonces ahora lo que sucede es lo que veíamos en el video que nos mostró Isaías,
que es que la cuerda sube y después vuelve a bajar, por lo tanto refleja ahora el pulso, pero en la misma dirección. Obviamente lo que viene primero, lo que viene por adelante del pulso, se refleja primero también en el pulso de salida. Entonces se invierte en esta dirección. Lo que llega primero se refleja primero y por lo tanto también sale en esa dirección. ¿Sí? Ahí traté de hacerle algunas ondulaciones de modo que se pudiera reconocer cuál es la parte que va hacia adelante y la que va hacia atrás. Lo mismo acá. Acá tengo estas ondulaciones por acá y el pulso reflejado las tiene también en esa, como lo primero que avanza, por así decirlo. Entonces, eso sería más o menos lo que pasa con las reflexiones total y la reflexión total en un muro sólido o en un muro fijo. Ahora, aquí hay una interpretación, una visualización tal vez que puede ser útil. ¿En qué sentido? Si se fijan, nosotros tenemos que las ondas estacionarias se pueden escribir como la suma de dos ondas, una propagándose hacia la derecha y la otra propagándose hacia la izquierda. ¿Cierto? Y para el punto del borde, lo que tenemos es que la suma de esas dos ondas tiene que ser cero. Pero yo no puedo tener una onda que venga, si estoy considerando por ejemplo, el borde derecho, yo no puedo tener una onda que se esté aproximando por el lado derecho. Porque por la barrera puede ser infinita y acá a este lado no tengo nada. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que es ondas existe solo en este sector. Pero, para poder hacer esta interpretación, lo que estamos suponiendo es que yo tengo una onda que viene por este lado, por el lado izquierdo, ¿cierto? Y tengo otra onda, lamento mucho que no tenga ahora la opción de dibujar. ¿Por qué sacaron esa opción? No puedo. No se puede dibujar ahora. Bueno, voy a tener que hacerlo a la antigua. Y voy a tratar de explicarlo en el cuadro. Entonces, a ver. Yo tengo un sector acá, que es el que está donde están mis paredes de los muros. ¿Ya? Y acá es donde yo tengo mi cuerda. Los modos normales habíamos dicho que teníamos este modo así. Estaba el otro modo así. Estaba el otro modo así. Me quedó medio feo. Bueno, estos eran los modos normales de oscilación, ¿cierto? Ahora, estos modos de oscilación se pueden escribir como una onda que viene hacia la derecha más una onda que viaja hacia la izquierda. Eso, interpretar esto como ondas a la derecha y a la izquierda, en este sector no me causa ruido. ¿Por qué? Porque es donde yo tengo la cuerda. Entonces yo puedo poner acá una onda que va viajando hacia la derecha y acá otra onda que va viajando hacia la izquierda y que se suman, y eso lo puedo entender. El problema, entre comillas, lo tengo en este extremo y obviamente también en ese extremo, ¿cierto?
Entonces, en este extremo, yo no tengo cómo una onda puede venir desde este lado. Solo tengo las ondas que vienen desde este sector, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cuándo se producen las ondas estacionarias? Cuando yo genero un pulso acá, ¿cierto? Ese pulso viaja hacia acá, pero ese pulso se refleja y me genera este otro pulso de acá, porque el extremo este es fijo. Por lo tanto, esta onda que yo generé acá, o este pulso, es el que me va a producir el pulso opuesto que anula el movimiento de esta sección. ¿Sí? Obviamente, si esto en vez de un pulso es un tren de ondas sinusoidales, lo que yo voy a tener es, en un primer instante, la cuerda está fija. Yo genero una primera pulsación sobre la cuerda. Genero una segunda pulsación sobre la cuerda. Vuelvo a generar una tercera pulsación, quinta pulsación, y si se fijan, esto de acá es una onda viajera que se va propagando en la cuerda, ¿sí? Pero esto de aquí no son estos modos normales de acá. Esta propagación que yo tengo acá, ahora que esta onda ya está llegando a este extremo de acá, me produce la reflexión de esta. Por lo tanto, en ese mismo instante, yo voy a tener esta onda aquí, pero se me empieza a generar la onda en esta otra dirección. ¿Sí? Esta onda que yo estoy generando aquí se propaga, se refleja y empieza a venir de vuelta. Y la suma de esto es lo que me produce estos otros modos normales de oscilación. ¿Sí? No sé si me siguen en la idea. ¿Profe, puede subir un poco el cuadro? Es que no alcanzo a ver el último dibujo. Ahí sí, sí. No, era para decir que la suma de estas dos en realidad me producen estos modos normales de oscilación. Pero es porque la propagación de este pulso llega a un extremo, se refleja y vuelve hacia acá. Y después llega al otro extremo y se vuelve a reflejar. Entonces, ahí se empiezan a generar estas reflexiones y por lo tanto siempre voy a tener la suma y resta de estas ondas que son de la misma frecuencia pero con propagaciones en sentido opuesto. Y por eso se generan estos modos normales de oscilación. Pero, si se fijan, hay una etapa previa, que es una etapa transiente, y los modos normales en realidad corresponden a la parte estacionaria de la solución. Cuando yo inicio, en el caso de las cuerdas, en realidad en cualquier caso, cuando yo inicio el proceso de cerrar esta especie de cavidad, ¿cierto? Apenas yo genero la pulsación, esto necesita una etapa transiente en la cual estas ondas se van propagando y una vez que se propagan, entonces el sistema entra en un equilibrio. Segundo. ¿Profe? ¿Sí? Y por ejemplo, la parte ya estacionaria va a depender del pulso inicial. ¿Qué modos normales van a aparecer primero o siempre aparecen los que tienen mayor frecuencia? Ahí tienes procesos de disipación, que era algo que habíamos conversado la otra vez. Los modos normales que excitan van a depender un poco de la energía que tengas, del tipo de pulso inicial que generas, o sea, la forma del pulso inicial, la energía que le entregas y dónde estás aplicando ese pulso inicial. ¿Sí? Porque pensemos en el caso de un piano. Tú tienes tu cuerda fija, ¿cierto? Y en el caso de un piano, tú lo que tienes es un martillo. ¿Sí? Y ese martillo lo que hace es que deforma la cuerda
por así decirlo, instantáneamente de esa forma. ¿Sí? Por lo tanto, lo que debe pasar es que tu condición inicial es esta forma en la cuerda. Y eso significa que uno tiene que calcular la serie de Fourier de esta forma para ver cuáles son las frecuencias naturales asociadas a esta forma. Y esas frecuencias que te permiten describir esta forma, esta curva, son las que vas a excitar en tus modos normales de oscilación. Por eso es importante, entre comillas, la serie Fourier, porque te permite identificar a través de la geometría que tiene tu problema, cuáles son las frecuencias normales que van a estar participando en el movimiento de tu sistema. Y eso sería lo mismo con un tren de ondas, por ejemplo, en este caso. Claro, en este caso yo lo estaba haciendo con una onda sinusoidal, ¿cierto? Obviamente esto de aquí después, si tú generas ese pulso y tú lo dejas andar en el tiempo, lo que vas a tener es que esto se deforma un poco. Esto se sigue deformando. Una cosa así. Entonces, aquí tú lo que estás generando son, por así decirlo, dos pulsos. Uno que viaja hacia la izquierda, y otro que viaja hacia la derecha. ¿Cierto? Ahora después este de acá se refleja, entonces vas a tener dos pulsos que van hacia la derecha, uno por arriba, el otro por abajo, pero se van ahora ambos moviendo hacia la derecha. Y estos de aquí van a llegar acá al extremo y te van a, como tienen diferencia de fase, vas a tener después otro pulso, uno aquí viajando hacia acá, el otro viajando hacia acá, etc. Entonces se te empieza a poblar, por así decirlo, esta cuerda. Y en todos estos puntos de aquí, si no tienes dispersión, o sea, si no tienes roce, entonces estos pulsos deberían mantenerse por todo el tiempo que esté oscilando el sistema. Pero como tienes dispersión y disipación de energía, entonces estos pulsos se van deformando. Y si se van deformando, usualmente también se van ensanchando. ¿Sí? Se van haciendo cada vez más anchos y por lo tanto llega un momento en el cual vas a tener el pulso que va por arriba, que ocupa toda la cuerda, y vas a tener otro pulso que va por abajo, que ocupa toda la cuerda, y vas a tener la suma de ellos. Entonces, naturalmente, así como en la naturaleza, este sistema se va deformando por la dispersión acústica y por roce, por temperatura, por todo, pero en el modelo matemático estos pulsos deberían mantenerse constantes sin variación. Si no incluyes roce en tu sistema, el sistema no se deforma. Bueno, pero no era exactamente a este punto al que quería llegar. Para poder interpretar este proceso de reflexión de los pulsos, nosotros tenemos acá nuestro muro sólido, ¿cierto? Entonces, en este punto, lo que yo voy a suponer, si esta es mi cuerda, para poder entender o trabajar matemáticamente este sistema, lo que uno supone es que yo tengo acá un pulso que se va moviendo hacia allá, ¿cierto? Pero para poder interpretar esta reflexión de acá, lo que uno supone, acá está el muro, pero no importa. Uno supone que desde este otro lado viene otro pulso con las mismas características que el otro, pero viene viajando en esta dirección. ¿Sí? Entonces, este pulso de acá, que es el verdadero, que está en la zona donde existe la cuerda, se enfrenta con este pulso que es un pulso imaginario, falso, que no existe, pero se van propagando simultáneamente, y cuando llegan aquí, efectivamente, este de aquí anula ese pulso de acá, esos se anulan, se anulan, se anulan, se anulan, y la amplitud en ese punto es cero.
Este sigue su camino de largo, o sea, pasa ahora a la parte imaginaria, y este entra a mi sistema real. ¿Sí? Repito, esto no es lo que pasa en la vida real. No es que tenga un pulso imaginario que viene desde el sector fantasma de la cuerda. Pero para poder interpretarlo, uno lo puede hacer esta interpretación. ¿Me siguen? Sí, es como más una ayuda visual. Sí, pero ahora vamos a meterle un poquito de matemática a esa ayuda visual. Entonces, por eso me interesaba que entendieran más o menos esta parte del concepto. Este pulso tiene una posición X definida y una posición T definida. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, X va variando, ¿cierto? Y esto se va moviendo hacia la derecha. Entonces, para poder interpretar este pulso reflejado, yo no uso la misma función de onda de esta, ¿sí? La función de onda que yo tengo en esta, la dejo que se siga moviendo hacia la derecha. Entonces yo necesito crear otra función de onda que está asociada a este pulso. Entonces este pulso viene desde una parte que no existe, pero después de un tiempo se introduce a mi sistema. ¿Sí? Entonces por eso matemáticamente este pulso no desaparece, sino que simplemente sigue de largo hacia la derecha. Y este punto, que no existe, empieza a aparecer después de cierto tiempo acá. ¿Sí? Por eso, matemáticamente, para poder interpretar o trabajar con esta función de onda asociada a cada uno de estos pulsos. Pasa lo mismo, aquí me voy a dar un spoiler de mecánica cuántica, pero imagínense que tienen ustedes una barrera, ¿cierto? Y ahora están a nivel atómico. Entonces, ustedes tiran una pelotita cuántica desde acá y otra pelotita cuántica desde acá, ¿cierto? Y la hacen que venga en esta dirección y esta que venga en esa dirección, ¿cierto? Después de esto, van a tener una pelotita aquí y una pelotita acá, ¿cierto? La pregunta es, ¿esta de acá es la pelotita A o la pelotita B? Lo mismo acá, ¿esta es la A o es la B? ¿Cuál creen ustedes que es? En esta zona ustedes no pueden ver, como estamos hablando de sistemas atómicos, entonces ustedes no pueden saber qué es lo que pasó en esta región. Esta región es la de interacción. Entonces saben que tenían una pelotita que venía desde acá, la A, una pelotita que venía desde acá, la B, entran a esta zona de interacción y salen una por cada lado. Pero ¿cuál sale por cuál? ¿Cuál sale por qué lado? ¿Nada? O sea, siguiendo el ejemplo de la onda, tendría que en el lado de A salir B y en el lado de B salir A. Ah, tú dices que se cruzan pero no se afectan entre sí. Claro. No interactúan entre sí, por lo tanto Yo esta diría sería que, B y esta sería A. profe, y si ya se refleja y sale por donde estamos acá abajo. Sí, claro, porque Acá, también está la opción que estas colisionen entre sí, claro. una especie de colisión elástica, y que cada una salga por su lado. ¿Sí? Entonces, esto de acá genera una superposición de estados. Acá tengo la partícula A y acá tengo la partícula B. Acá me sale una nueva partícula, pero es una superposición de A y B. Y esta de acá es una superposición de B y A. Entonces, el estado asociado a esta partícula de acá es distinto al estado asociado a esta partícula de acá. Pero a nivel atómico, yo no puedo saber cuál de las dos es cuál.
No puedo decir que A fue la que se reflejó o que A se transmitió. ¿Sí? Por tanto, aquí se me genera una superposición de estados cuánticos que, haciendo la analogía con esto, no es exactamente una superposición real. Como yo no tengo la información de cuál es cuál, yo la represento como si esto fuese AB. Pero sé que si esta es A, entonces esta de acá tiene que ser B. Y que si esta es B, entonces esta de acá tiene que ser A. Por lo tanto, yo genero esta superposición de partículas. Acá, en esta de acá, yo no puedo saber si este pulso atravesó la pared y siguió de largo, o se reflejó y se reflejó por abajo. Lo mismo con este de acá. Yo no puedo decir si este, que no existía, se metió a mi sistema, o se reflejó y se fue de vuelta hacia el vacío. ¿Sí? Desde un punto de vista matemático, esto de acá es casi análogo a esto de acá. Tal vez me fui muy en bola con ese aspecto. Hagamos una pausa. Después de la pausa seguimos conversando sobre la reflexión de los pulsos. Déjenme cambiar de cámara. Volvamos a nuestro PDF. Creo que ya me fui demasiado en la profunda con esto de mecánica cuántica, así que volvamos mejor. Todavía no he avanzado nada, son 6 páginas las que llevamos recién. Bien. Hasta aquí. ¿Me siguen? ¿Volvieron? ¿O aún no? Sí, volvimos. Ahí estoy. Súper, ya. Somos los 3 nomás hoy día. Falta Ricardo y Javier. Ya, entonces, hasta aquí más o menos tranquilo, ¿cierto? Vimos el ejemplo en el video de que el sistema va y vuelve por el mismo lado, etc. Un caso interesante ocurre cuando tenemos un punto intermedio. Eso significa que el soporte que tenemos no es completamente sólido, pero es distinto al material de la cuerda. O sea, uno supone que la densidad de la cuerda es la misma, por tanto la velocidad de propagación de la cuerda es la misma. Y ahora vamos a suponer un caso donde esta cuerda la unimos, por ejemplo, a otra cuerda que tiene una densidad distinta, por lo tanto tiene una velocidad de propagación distinta, y ese cambio tiene que producir algún efecto sobre la propagación de las ondas. Entonces, supongamos, por ejemplo, que el extremo de una cuerda la unimos a otra, pero con una densidad de masa distinta, y generamos un pulso en la primera cuerda. En general, en la unión, lo que se observa ahora es que una parte de ese pulso se transmite a la segunda cuerda, ¿cierto? Pero otra parte del pulso se refleja. Entonces, para analizar esto de forma más evidente, vamos a expresar el pulso mediante funciones de onda con argumentos de la forma f sub i, en términos de t menos x sobre v1. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que siempre que yo tengo expresiones x menos t o t, x más t, yo las puedo expresar como funciones de onda? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reordenarlas, las vamos a empezar con el tiempo primero. Entonces dejamos el tiempo como variable independiente, por así decirlo. ¿Sí? Y vamos analizando qué es lo que pasa con la variable x. Entonces, V1 va a ser la velocidad o la rapidez de propagación de ondas en la cuerda 1. La densidad de la masa de la cuerda 1 es mu sub 1, el extremo de esta cuerda, la otra cuerda tiene densidad mu sub 2, y en el punto de unión lo consideramos como x igual a 0. Entonces, aquí esta línea gris corresponde a nuestra unión de las dos cuerdas. Al lado izquierdo yo tengo mi pulso de entrada, y al lado derecho el pulso de salida, que sería lo que se transmite. Entonces, V1, este F1 va asociado al pulso incidente, el que llega. F2 correspondería al pulso transmitido, y G1, para cambiar de letra, corresponde al pulso reflejado. ¿Sí? Vamos a suponer por ahora que van uno por arriba, el otro se transmite porque aquí no, es como que esta hubiese pasado de largo hacia allá.
y vamos a suponer que se refleja por abajo del otro para poder identificarlo más fácil. Vamos a considerar que F1 de t menos x sobre v1 representa la función de onda de la onda incidente en el medio, o sea, en el medio 1, que sería este medio amarillo. F2 representa la función de onda de la onda transmitida hacia el medio 2. Por último, G1, si se fijan, este de acá tiene el menos porque se va moviendo hacia la derecha, este de acá se va moviendo hacia la derecha, y este de acá le ponemos un más porque se va moviendo hacia la izquierda. Entonces, este G1 representa la función de onda de la onda reflejada, que sería esta verde, se propaga en sentido contrario a F1, pero en el mismo medio 1, por lo tanto tiene la misma velocidad. Velocidad 1, y este otro tiene velocidad 2. Las derivadas con respecto a X, ¿cómo serían? F1, F2 y G1. Entonces, para diferenciar cada una de estas funciones con respecto a X, lo que vamos a hacer es tomar aquí una variable auxiliar, que sería todo este argumento, y ese argumento después lo derivamos con respecto a X. Entonces, d a dx de F1 sería la derivada de F1 con respecto al argumento por la derivada del argumento con respecto a X. ¿Sí? Pero eso hace que esta función F1, si esto es todo el argumento, entonces esta derivada es la derivada total de F1. Entonces eso lo puedo escribir como F1' de 1 sobre V1. Lo mismo con el F2. Me quedan estos menos de aquí. Pero para el G1 me queda positiva. ¿Sí? Entonces estos G1 son las derivadas totales con respecto al argumento completo de esta función. Como estamos considerando reflexión y transmisión parcial, entonces la función de onda, recuerden que la función de onda representa las ondas totales que yo tengo en este sistema. O sea, es la suma de todas las ondas lo que me describe la función de onda. Por lo tanto, como estamos considerando reflexión y transmisión, la función de onda en la cuerda 1 va a ser I1 igual a F1 más G1. Y en el medio 2, la función de onda es solo F2. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. Gabriel, Ya me perdí un poco. ¿en qué parte? O sea, un poco antes está, creo que era el último párrafo. Ahí. Básicamente acá tenemos F1, que sería esta función de la onda azul, que es una función que es una onda que se va moviendo hacia la derecha, por lo tanto tiene signo menos. Y depende de X y se propaga en el medio 1 con velocidad 1. Profe, pero estamos suponiendo que esto pasa en ese sistema. Sí. Ah, ya. Igual acá F1 corresponde, si se fijan, a una función de onda, pero lo más bien podría ser un tren de onda sinusoidales. ¿Sí? F1 podría ser una función de onda sinusoidal, entonces tendría aquí un tren constante de ondas que están incidiendo por arriba. Y acá tendría un tren de ondas constantes que se está propagando, y acá abajo tendría igual el otro que se está reflejando. No sé si ayuda eso. Supone que, por así decir, la parte de la magnitud de F1 se pierde al cambiar de densidad, ¿no? De la cuerda. Ya que Eh, G1 la amplitud va a cambiar. En este caso es distinto al otro porque ahora sí tengo una cuerda en ambos lados. ¿Sí? Tengo acá, esto rojo corresponde a la cuerda con densidad lineal de masa M1, mu sub 1, y acá tengo otra cuerda con densidad mu sub 2. Entonces aquí este pulso que antes desaparecía, ahora sigue existiendo, pero cambia de amplitud y cambia de velocidad de propagación igual. ya, sí. Ahora, igual es un poco extraño presentar en un mismo instante el pulso
incidente, transmitido y reflejado. Porque si fuese solo un pulso, entonces aquí lo que yo tendría es esto que viene acá, y desde cierto instante de tiempo en adelante, yo voy a tener otro pulso que existe en este sector y otro pulso que existe por acá abajo. Entonces, tiene ahí su sutileza esta representación. Pero matemáticamente es así lo que estamos considerando por ahora. Entonces, las funciones de onda, voy a necesitar este I1, que tiene la función F1 y la función G1. Entonces tiene tanto la incidente como la reflejada, y la función de onda I2 tiene solo la onda transmitida. Entonces, como las cuerdas están unidas, entonces los desplazamientos deben ser iguales en el punto de unión. Además, las curvas tangentes también deben ser continuas, ¿sí? Y ambas deben mantener la misma tensión. Por lo tanto, la función de onda 1 tiene que ser igual a la función de onda 2, y la derivada parcial de I1 con respecto a X tiene que ser igual a la derivada parcial de I2 con respecto a X, para todo instante de tiempo. Esa es la parte de triquiñuela de esto. Para todo instante de tiempo se tiene que cumplir que esas dos tienen que ser iguales. Así, evaluando todos los términos en X igual 0, ¿qué es lo que tenemos? F1 de t más G1 de t tiene que ser igual a F2 de t. Y recuerden que ya habíamos tomado las derivadas con respecto a X de estas funciones. Entonces me queda 1 sobre V1 de F1' menos 1 sobre V1 de G1', tiene que ser igual a 1 sobre V2 de F2'. Ahora, esta última expresión, recuerden que los F1, G1 y F2 eran derivadas totales, ¿cierto? Por lo tanto, yo ahora puedo hacer un proceso de integración en esa función, y puedo integrar F1 completa, G1 completa y F2 completa, o sea, las primas de estas, y eso me deja directamente las funciones F1, G1 y F2. Y por lo tanto, de esa expresión, al integrar esto, me queda B2 por F1 menos G1, claro, F1 menos G1, y al otro lado me queda B1 por F2', o sea, por F2. Y eso, comparado, yo puedo ahora utilizar también esta otra expresión. ¿Y qué es lo que me queda? De acá yo tengo F2, que la puedo escribir como F1G1, y acá yo tengo F2, y también la tengo como F1G1. Por lo tanto, puedo despejar, reemplazar esta expresión en este término de acá, y obtengo la expresión para G1. Y con G1 puedo obtener entonces la expresión para F2. Hagan ese sistemita de ecuaciones, esta ecuación de acá, con esta ecuación de acá, y obtengan estos coeficientes G1 y F2. Voy a pausar mientras la grabación para que puedan hacer esa actividad. Así sueltan la mano un poco. Bien. Entonces, aquí si se fijan, ¿qué es lo que vemos? G1 corresponde a la amplitud de la onda reflejada. Y F2 corresponde a la amplitud de la onda transmitida. Por lo tanto, ambas quedan en términos de F1. Entonces, si normalizamos con F1, eso sería que la amplitud de F1 es 1. Entonces, acá nos quedarían términos porcentuales o números entre 0 y 1 que me indican la amplitud de G1 y F2. ¿Sí? Por ejemplo, si las dos velocidades son iguales, entonces este término se hace 0, y eso significa que no tengo pulso reflejado. Y por lo tanto, acá me queda esta suma, sería 2 veces 2 de 2, y por lo tanto se simplifica con eso, me queda un 1, y me queda que la amplitud transmitida es igual a la amplitud incidente. Porque claro, el pulso está en el mismo medio, tiene la misma velocidad de propagación, por lo tanto pasa como si nada.
Y en el caso en que el sistema esté unido a la otra cuerda tenga masa infinita, vale decir, el objeto choque contra una pared sólida, entonces la velocidad de propagación en el segundo medio sería 0. ¿Sí? Pues no tendría onda que se propaga a partir de ese punto. Y la velocidad 2 igual a 0 significa que F2, que es justamente la onda transmitida, es 0. Y acá me quedaría 0 y 0. Me queda el menos B1 sobre B1, o sea, me queda menos 1. Y efectivamente el G1 entonces sería la reflexión por abajo del pulso incidente. ¿Sí? Acá tengo el F1, que sería el pulso que viene por arriba, y el signo menos que me saldría acá por el B2 igual a 0, significa que el pulso se va por abajo. Profe, Dígame. entonces el B2, si el B2 es cero, entonces no se transmite por el medio, ¿cierto? No, la Ya. velocidad 0 significaría que la onda no pasa hacia ese lado. Ah, ya. Sí, sí. Entonces, en el caso de ahora, la gracia es que, si se fijan, lo hicimos para cualquier instante de tiempo. Esto pasa en un único instante, que es cuando el pulso llega a la unión. Pero aún así, la descripción de las funciones de onda sirve para cualquier instante de tiempo. Y eso era lo que les decía un poco al respecto al principio. Este resultado relaciona los valores de F1, G1 y F2 para el mismo valor de su argumento. O sea, cuando los argumentos de estas son iguales, o sea, no iguales, yo puedo usar un mismo instante de tiempo como argumento para las tres funciones. ¿Sí? Entonces, la igualdad es válida para cualquier tiempo. El instante en que X... Sorry. Ya. Entonces, el instante en que X es igual a 0 es un caso particular para el sistema, pero esto sirve para cualquiera. Entonces, hagamos lo siguiente. Supongamos que en un instante t, el pulso viene viajando desde la izquierda, ¿cierto? Es decir, la posición del pulso es xf, por lo tanto, la posición sería tf menos xf sobre b1. En ese instante, el pulso G1, que no existe, se puede considerar que está viajando matemáticamente, ¿cierto?, en un punto tg más xg sobre b1. ¿Sí? Vamos a hacer que matemáticamente los tres pulsos existan simultáneamente, a pesar de que dos son generados a partir del primer pulso. Entonces, matemáticamente yo puedo representar eso asignando estos tiempos a cada uno. Pero el argumento de nuestro sistema indica que esta igualdad se tiene que cumplir. Entonces, el tiempo de mi pulso incidente con xf sobre b1 tiene que ser igual a tg más xg sobre b1, donde g es el pulso reflejado. Como ambos tienen la misma velocidad, entonces ahora yo puedo hacer que ambos estén evaluados en un mismo tiempo t, y eso me deja que la posición de xg, si se fijan, xg, tiene un signo menos con respecto a xf. ¿Sí? xf es la distribución espacial, por así decirlo, del pulso. Entonces, este menos, el xg igual a menos xf, significa que yo tengo el pulso en la otra dirección.
lo que decíamos, cuando llega este pulso primero, se refleja ese lado primero. Después llega eso, se refleja eso. Entonces, aquí este signo menos representa la reflexión respecto de la dirección de propagación del pulso. ¿Sí? Entonces, el XF se viene propagando en esta dirección. Y ahora el XG lo puedo considerar igual, pero como que viene con el signo cambiado. Y después cada uno pasa en su dirección. Y ahora puedo hacer el mismo análisis, pero para el caso de el pulso transmitido. Entonces, esto significa, bueno, acá está lo que está explicando la ecuación. Esto significa que el desplazamiento asociado con el pulso G1 en un instante dado para un valor determinado de X está directamente proporcional con el valor de F1 que se calculó para el mismo instante, pero en la posición menos X. Esto quiere decir que el pulso reflejado, además de aparecer disminuido en este factor dado por la coeficiente de las velocidades, también se invierte de derecha a izquierda debido al término xg igual a menos xr. Y por otro lado, fíjense que acá también tengo un factor importante. Si B1 es mayor que B2, entonces este término me queda con un signo negativo. Si la velocidad de mi medio incidente es mayor que la velocidad del medio de transmisión, entonces el pulso se refleja cambiando, invirtiéndose de arriba hacia abajo. Porque aquí me va a quedar un signo menos. ¿Sí? Pero al revés, si la velocidad de propagación en el medio 2 es mayor que la velocidad en el medio 1, entonces el pulso reflejado se refleja por en el mismo sentido que el pulso incidente. Entonces, este signo menos de acá, que me apareció cierto en el sistema, me indica que el pulso se refleja en la dirección de propagación, se cambia de signo, y este otro signo del argumento me indica si es que el pulso se refleja por arriba o si se refleja por abajo. ¿Lo ven? Sí. Veamos ahora, como les decía, qué pasa con el pulso transmitido. Para la onda transmitida, de la misma forma, este tiempo t menos x1v1 ahora tiene que ser igual a t menos x2v2. ¿Sí? Y de ahí, entonces, se puede obtener que x2 es igual a b2 b1 x1. b2 sobre b1 por x1. ¿Qué significa eso? Aquí yo no tengo la diferencia de signo que tenía en el otro caso. Aquí yo tengo un coeficiente de escala. Primero, el signo de esto siempre es positivo, porque estamos considerando las magnitudes positivas de las velocidades, por lo tanto, si este en el medio 1 va en esta dirección, entonces en el medio 2 sigue de la misma forma. Entonces el X no se refleja en este caso. Lo que tiene sentido, si esto llega primero, se transmite primero. Si esto llega al final, se transmite al final. Eso, no hay ninguna magia, entre comillas, en esa interpretación. Pero sí tengo acá un factor de 2 sobre B1. Entonces, piénsenlo así. Si B2 es mayor que B1, B2 mayor que B1, significa que este coeficiente es mayor a 1. Y la posición de X2 es un múltiplo mayor a 1 de X1. Y al revés, si B1 es mayor que B2, entonces X2 es un múltiplo menor a 1 de X1. Y eso tiene que ver porque, voy a cambiar de cámara. Voy a dejar de compartir. Esto tiene que ver con esto que yo había dibujado acá. Si se fijan aquí, yo lo que traté de hacer es que esta distancia de aquí es aproximadamente la misma distancia que tengo acá.
porque aquí yo no mencioné nada respecto de las velocidades. Pero, si yo hago lo mismo, y tengo que la velocidad en este medio 2 es mucho menor que la velocidad en el medio 1, siendo este el medio 1, entonces, cuando yo tengo un pulso que viene, por ejemplo, en este punto, que estoy como a 3 cuadritos de acá, yo no puedo tener el pulso, el otro pulso, también aquí a 3 cuadritos de la barrera, porque la velocidad de propagación acá es mucho más lenta que la velocidad en 1. Por lo tanto, este pulso tendría que poder estar aquí, mucho más cerca de la barrera, de modo de que cuando este avance un poco, este también pueda avanzar un poco, y finalmente se encuentren simultáneamente en este punto de aquí. ¿Sí? Pero eso significa además que este pulso, primero tengo eso, que la posición tiene que ser mucho más cercana a la barrera con respecto a este de acá. Eso como primer punto. Pero además, el ancho de esto, ¿cierto? La velocidad de propagación también afecta a este ancho, porque eso significa que este punto de acá tiene que tener una angostura un poco menor que este de acá. Porque de nuevo, cuando esta parte llegue, esta parte tiene que llegar. Pero cuando pase este pulso y llegue esta parte a la barrera, esta distancia tiene que ser equivalente a que esta distancia. ¿Sí? Y para eso multiplicadas por las velocidades. Entonces cuando este llega, ese tiene que llegar. Y cuando este llega, este también tiene que llegar. Por lo tanto, el pulso se achica longitudinalmente. Y además queda un poco más cerca de la posición. Y a eso se refiere el término de acá. V2 sobre V1 sobre X1. Entonces, esto indica que el pulso transmitido cambia en amplitud respecto al pulso original, pero además es reescalado horizontalmente en un factor x de t igual a x2v1 sobre x incidente. Y esto me produce, y esto es importante, esto de que la velocidad de propagación sea distinta en los medios, no me cambia el aspecto temporal de la onda, me cambia el aspecto espacial de la onda. Y por ejemplo, si tengo acá una barrera, y acá tengo ondas que vienen así, ¿cierto? Ahí sí. Si tengo esta barrera, y aquí tengo ondas que vienen así, y la velocidad de acá es mayor que la velocidad que tengo acá en el medio 2, entonces estas ondas de acá las tengo que comprimir. ¿Sí? Y eso significa que esta longitud de onda asociada a esta onda en el medio 1 es distinta a la longitud de onda que yo tengo asociada al medio 2. ¿Sí? ¿Por qué? Producto de estas velocidades. ¿Me siguen? Sí, eso era por la definición que hacíamos antes de la longitud de onda, ¿verdad? Claro. Pero ese escalamiento viene producto de estas velocidades de acá. Claro. Ahora, eso produce un problema cuando hablamos de luz. ¿Por qué? Porque en general, cuando nosotros hablamos del espectro visible, casi siempre hablamos de las longitudes de onda de la luz. Por ejemplo, no sé si pueden activar su micrófono, pero decirme, ¿ustedes saben cuál es la longitud de onda del color rojo? Supongo que están con el micrófono apagado porque no saben cuál es la longitud de onda del rojo. No, profe. ¿Y del azul o alguna longitud de onda de algún color? O sea, yo sé que están como entre 500
Pero no, así como específicamente, no. Ya. El rojo láser, es 630 nanómetros. El ultravioleta, el primer ultravioleta, por así decirlo, está en torno a los 350 nanómetros. El verde está en los 530 nanómetros. El azul está en los 400 nanómetros. El amarillo está con 570 nanómetros, etc. Naranjo está cerca de 600. El rojo está desde 630 en adelante, así. Pero justamente ese es un problema, porque en general en óptica se tiende a hablar de la longitud de onda, pero se habla de la longitud de onda en el vacío, porque cuando entra la luz a un medio material, se produce este problema de acá, y por lo tanto la longitud de onda de la luz cambia al interior del material, pero lo que se mantiene constante es la frecuencia de oscilación que tiene la onda, y por eso muchas veces, cuando uno hace referencia a la luz, lo estándar es que uno hace referencias en cuanto a la longitud de onda en el vacío, pero hay otras ocasiones en que cuando se trabaja con distintos medios, se hace referencia a la frecuencia de oscilación de la luz, y eso usualmente está en torno a los gigahertz. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando uno va a hablar, cuando uno se cambia de materiales, se producen estas variaciones en la longitud de onda, pero no en la frecuencia de oscilación. Y por eso la frecuencia se mantiene como un estándar para la propagación de la luz. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Y acá, si se fijan, no tengo el problema de signo, siempre me va a quedar un término positivo, porque el pulso por donde viene tiene que seguir propagándose, como si no hubiese problema. Profe, había algo que pasaba cuando, no me acuerdo qué material eran, pero vi un video donde metían como un objeto dentro de un líquido y ese se volvía como invisible, o sea, como que Ah, hay no me acuerdo qué una... es lo que era. no funciona tan bien, lo intenté hacer la otra vez, pero no me resultó muy bien. El vidrio Pyrex, ¿lo conocen? Parece que El, eso era, no sí, el recuerdo, pero lo Pyrex vi. de este como vidrio que sirve para hornos y todo, en general tiene un índice de refracción muy cercano al índice de refracción del agua. Vamos a ver ahora dentro de poco lo que es el índice de refracción. Pero básicamente la velocidad de propagación de la luz en el Pyrex es casi la misma velocidad de propagación que tiene la luz en el agua. Entonces, efectivamente, si tú pones Pyrex en un pote con agua, la luz pasa a través del vidrio como si no estuviese. Entonces, tienes la luz que entra al agua, en el agua se encuentra casi con el vidrio, pero como tienen velocidades de propagación casi iguales, entonces este término es casi 1, y este término de reflexión, como las velocidades son casi iguales, esto de acá tiende a 0. Entonces casi no tienes luz reflejada desde el vidrio, y por eso no lo ves. Cuático. Ah, ya, entiendo. Entonces de ahí viene ese fenómeno. Yo lo intenté hacer porque quería darles una sorpresa, pero no me resultó. Voy a tratar de hacerlo en la U cuando podamos volver. Vayan anotando las cosas para volver. No sé cuándo iremos a volver. Bien, eso era respecto del coeficiente de reflexión y transmisión. Entonces, estos coeficientes son interesantes que los tengan más o menos a mano, o que sepan bien cómo se pueden deducir. Si saben cómo se pueden deducir, igual es una buena opción. Bien, ahora quería que viéramos otro tema que va un poco asociado, pero no tanto. Hasta aquí, si se fijan, hasta ahora hemos trabajado casi exclusivamente con ondas unidimensionales. O sea, las ondas en cuerda, la cuerda oscila solamente en una dirección, y por lo tanto las podemos representar de esta forma como está acá en los dibujos sin problema. Pero casi no hemos tratado ondas en más dimensiones. Entonces, quería que viéramos ahora algunos conceptos asociados a estas ondas en más dimensiones. Y el primer concepto que sería interesante que pudiéramos
ver es el de ondas planas. En el caso de las cuerdas, por ejemplo, podemos observar que se necesita solo una coordenada y la amplitud para describir las ondas transversales. Sin embargo, esta idea se puede generalizar, por ejemplo, si en lugar de usar una cuerda se considera un listón, ¿sí? O sea, un trozo de tela en el cual hacemos el mismo tipo de propagación que hacemos en la cuerda. En este caso, se considera una superficie en lugar de una línea, ¿cierto? Que sería esta superficie que yo tengo acá, y por lo tanto se tienen dos coordenadas más una amplitud. En este caso tendría, por ejemplo, la coordenada X, acá a la derecha, la coordenada Y, acá a la izquierda, y la amplitud que sería esta zona Z, por así decirlo, Z como función de X y de Y. Ahora, en esta descripción, cuando las ondas se propagan por el listón, si las logro hacer de esta forma, entonces se siguen propagando en una única dirección, siguen dependiendo, en este caso, solo de la coordenada, en este caso de X, por ejemplo. Porque para cualquier valor de X, todos los puntos de Y tienen el mismo valor. ¿Sí? Todas las ondas, en este caso, están alineadas a lo largo del eje X. Y el valor en Y es el mismo para todas. Entonces, en este caso, se propaga una onda plana a través del listón. ¿Me entienden? Sí, entiendo. Sí. Si yo lo tomo acá en el cuaderno, esto de aquí sería una onda plana. No sé si se alcanza a ver. Pero básicamente, si yo tomo la hoja así y la muevo simultáneamente en ambos extremos, entonces yo estoy produciendo una onda plana porque la única dependencia que voy a tener es en función de acá de donde yo estoy moviendo los dedos, pero toda la coordenada a lo largo de acá es la misma. Hay dos formas de referirse a las formas de propagación de las ondas. Una corresponde al concepto de frente de onda y otra corresponde al concepto de rayos de ondas. Entonces, el concepto de onda plana se puede extender a todo tipo de ondas, ya que lo que lo define es el hecho de que todas las ondas avanzan juntas en una dirección. En estas ondas se puede trazar una línea que une todas las crestas y otra que une todos los valles, y estas líneas son perpendiculares a la dirección de propagación. Esto define los frentes de onda. Entonces, estas líneas verdes que yo tengo acá, que unen todo, por ejemplo, en este caso están uniendo todo un valle de la onda, corresponde al frente de onda. Y desde el punto de origen hacia o de forma perpendicular a estos frentes de onda, están estas líneas rojas que corresponden a lo que se conoce como rayos. ¿Sí? ¿Conocían esos conceptos? El de No. frente de onda, sí, el rayo no lo conocía. El rayo es básicamente se puede representar incluso como un vector que corresponde a la dirección de propagación de la onda. Entonces, en este caso sería, desde este punto hacia afuera, serían las ondas que se propagan en esa dirección. Lo mismo acá, los que van en esta otra dirección, etc. Entonces, los frentes de onda básicamente son los puntos. Si yo me paro en un punto en la onda, yo puedo trazar una línea continua, por así decirlo, de todas las zonas que tienen la misma fase. ¿Sí? Imagínense que están haciendo un mapa, un gráfico de contorno. Entonces yo puedo representar las ondas como en un gráfico de contorno,
por ejemplo, si yo genero una onda circular acá, de hecho, los frentes de ondas son justamente lo que uno dibuja. Si uno quiere hacer una onda circular desde ese punto, uno lo que hace es usualmente dibujar varios anillos que se van propagando, ¿cierto? Bueno, eso corresponde justamente a los frentes de onda. Entonces, si yo tomo este papel, lo doblo así, por ejemplo, y quiero generar una onda a partir de este punto, entonces yo puedo ir haciendo cortes transversales, y eso me debería ir definiendo una forma acá, que va a ser la forma en que se va a ir propagando la onda. Y los rayos son las líneas perpendiculares a esto. Ahora, si se fijan, eso igual corresponde un poco, de forma análoga, corresponden un poco lo mismo a los potenciales eléctricos y a la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Cuando tenemos cargas puntuales, nosotros tenemos las líneas equipotenciales, ¿cierto? Y tenemos la dirección del campo, y el campo siempre es perpendicular a las líneas equipotenciales. Pero el caso de las ondas pasa de la misma forma. Aquí viene una parte que sería interesante, pero creo que ya estamos sobre la hora. Así que creo que me voy a detener aquí en estos frentes de ondas y rayos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿O está quieren bien. que siga? ¿No? Quedaba Sí. mucho, ¿no? Me quedan Pero ¿cuánto? Eso. como ¿Cuánto 15 queda el otro? páginas. No, es que después ya viene otra parte que es un poco más pesadita, que es la parte de energía en una onda. Así que eso lo podemos dejar para la siguiente clase, y ahora vienen un par de ejercicios que sería interesante utilizando estos conceptos de frente de onda. Entonces, si ya tienen claro el concepto de frente de onda y el concepto de rayo, se simplifica bastante más el proceso. Estoy Ya, mirando profe. hacia arriba porque tengo el listado de contenido del curso acá arriba en una hojita. Ya. Entonces, por eso estoy mirando, sí, se simplifica bastante el sistema. Bien, dejémoslo aquí entonces, y después lo que viene era algo que se conoce como ley de Snell, no sé si les suena. Sí. Sí. Ya, esa la vamos a ver, y después viene energía, reflexión reflexión y transmisión. Creo que queda mejor al revés, reflexión y transmisión de energía en una cuerda. Eso sería para terminar, pero vamos a quedar aquí enfrente de onda. Eso, chicos. Voy a detener la grabación, no sé si tienen alguna consulta. No, profe. Nada. Don Gabriel. No, solamente ninguna. Vale, entonces detengo la grabación.